Clara cerró la última maleta con un golpe seco que resonó en la habitación vacía como un disparo al corazón, sabiendo que al cruzar esa puerta ya no habría retorno a la vida de lujos y soledad que la había consumido. Sus manos temblaban no por miedo, sino por la rabia acumulada de 5 años siendo invisible para el único hombre que juró amarla. Se miró al espejo, limpió sus lágrimas de su piel oscura y hermosa, y se prometió que esa noche, Magnus conocería el verdadero significado de perderlo todo. No imaginaba que su partida desataría una bestia dormida. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La mansión estaba en un silencio absoluto, ese tipo de silencio que pesa sobre los hombros y aplasta el alma. Era una casa enorme, de paredes blancas y frías, decorada con muebles que costaban más de lo que una familia normal ganaría en toda su vida, pero carecía de lo único que la haría un hogar, calor humano. Clara, una mujer de belleza impresionante, con una piel que brillaba como la obsidiana y un cabello rizado que caía en cascada sobre sus hombros, estaba de pie en medio de la habitación principal. Llevaba puesto un vestido sencillo, color crema, que resaltaba su figura, esa figura que su esposo, Magnus, había dejado de tocar, de mirar y de desear hacía mucho tiempo. A sus pies había 3 maletas. 3 maletas donde había empacado 5 años de matrimonio. 5 años de intentar ser la esposa perfecta, la anfitriona ideal, la mujer sumisa que Magnus parecía querer, o mejor dicho, la mujer que Magnus necesitaba para la foto perfecta en las revistas de negocios, pero a la que ignoraba tan pronto como las cámaras se apagaban. Clara suspiró profundamente. El dolor en su pecho era agudo, físico, pero también sentía una extraña calma. La decisión estaba tomada. Hoy era el día. No mañana, no después de la gala benéfica de la próxima semana, no cuando él tuviera tiempo en su agenda. Hoy. Escuchó el sonido inconfundible del motor del auto deportivo de Magnus entrando en la propiedad. Su corazón dio un vuelco, ese viejo reflejo condicionado de buscar su aprobación, de querer correr a la puerta para recibirlo con una sonrisa y un beso, esperando que quizás, solo quizás, hoy fuera diferente. Pero Clara se obligó a quedarse quieta. Sus pies se anclaron al suelo de mármol. Ya no más. Se acabaron las sonrisas falsas. Se acabaron los besos al aire. Pasaron unos minutos. Escuchó la puerta principal abrirse, el sonido de sus pasos firmes y pesados en la escalera. Magnus era un hombre imponente. Alto, de hombros anchos, con una piel oscura y perfecta, y unos ojos negros que podían ser tan seductores como aterradores. Era el dueño de medio imperio empresarial en la ciudad. Un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo obedeciera sin rechistar. La puerta de la habitación se abrió. Magnus entró, aflojándose la corbata de seda, con el rostro serio, concentrado en su teléfono móvil. Ni siquiera levantó la vista al entrar. Elvira, necesito que tengas mi traje gris listo para la cena de mañana, y cancela mi cita de las 9, dijo con voz grave y autoritaria, asumiendo que quien estaba en la habitación era la empleada doméstica y no su esposa. Clara no se movió. No dijo nada. Solo lo miró. Miró al hombre al que había entregado su juventud y su alegría. Magnus, al no recibir el típico sí, señor de la empleada, finalmente levantó la vista. Se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la habitación, notando primero el vacío inusual en los estantes, luego las maletas cerradas en el suelo, y finalmente, se posaron en Clara. No hubo pánico en su rostro, ni dolor. Solo una mueca de fastidio, como si esto fuera un inconveniente menor en su apretada agenda. ¿Qué es esto, Clara?, preguntó con frialdad, guardando su teléfono en el bolsillo del pantalón. ¿Te vas de viaje? No recuerdo haber autorizado vacaciones, y la gala de la fundación es la próxima semana. Tienes que estar aquí. Clara sintió una risa amarga subir por su garganta. Eso era ella para él. Una empleada más que necesitaba autorización para moverse. No son vacaciones, Magnus, dijo ella, y se sorprendió de lo firme que sonaba su voz. Me voy. Me voy de esta casa. Me voy de esta mentira. Me voy de ti. Magnus soltó una risa corta, incrédula. Caminó hacia el vestidor, pasando por su lado sin siquiera rozarla, evitando cualquier contacto físico como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Deja el drama, Clara. Hoy tuve un día muy largo. Los accionistas están insoportables y no tengo tiempo para tus berrinches de atención. Desempaca esas maletas.
Pídele a Elvira que te sirva una copa de vino y relájate. Mañana se te pasará. Empezó a quitarse el saco, dándole la espalda. Esa espalda ancha y musculosa que ella tantas veces había querido abrazar por las noches, solo para encontrarse con un muro de almohadas, peor aún, con su ausencia. No es un berrinche, dijo Clara, girándose para enfrentarlo. Dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal por primera vez en meses. Mírame, Magnus. Mírame a los ojos cuando te hablo. Magnus se giró lentamente, la molestia evidente en sus facciones. Te estoy mirando. Y lo que veo es a una mujer irracional que está haciendo un espectáculo. ¿Qué te falta? Tienes una mansión, tienes tarjetas de crédito sin límite, conduces un coche que vale más que la casa de tus padres. ¿Qué más quieres? Quiero un marido, gritó Clara, y la palabra resonó en las paredes. Quiero un hombre que me toque, que me bese, que me pregunte cómo estuvo mi día. Quiero a alguien que se acueste conmigo y me haga sentir mujer, no un adorno caro que sacas para las fiestas. Magnus, hace 6 meses que no me tocas. 6 meses que dormimos en la misma cama y ni siquiera me das las buenas noches. Magnus tensó la mandíbula. Se acercó a ella, intimidante, bajando la voz a un susurro peligroso. ¿Sabías con quién te casabas, Clara? ¿Sabías que soy un hombre ocupado? El sexo, el romance, esas son distracciones para gente que no tiene un imperio que dirigir. Además, no me provoques. Si no te he tocado es porque llegas a ser agotadora con tus exigencias sentimentales. Me quitas las ganas. Las palabras fueron como bofetadas. Me quitas las ganas. Clara sintió que el aire le faltaba, pero en lugar de llorar, sintió una furia ardiente. ¿Te quito las ganas? Repitió ella suavemente. Qué curioso. Porque cuando nos casamos, no podías quitarme las manos de encima. Me decías que mi piel era tu perdición, que mis caderas eran tu refugio. ¿Recuerdas eso, Magnus? ¿O tu memoria selectiva también borró nuestra luna de miel? Magnus desvió la mirada por un segundo, un destello de incomodidad cruzando su rostro de piedra, pero rápidamente recuperó su frialdad. La gente cambia. Las prioridades cambian. Madura, Clara. Exacto. Las prioridades cambian, dijo ella, caminando hacia la puerta y tomando el asa de la maleta más grande. Y mi prioridad ahora soy yo. He conocido la soledad viviendo contigo más que cuando estaba soltera. Merezco ser amada, Magnus. Merezco ser tocada con pasión, besada con hambre. Merezco que alguien pierda la cabeza por mí. Y si tú no eres capaz de hacerlo, encontraré a alguien que sí lo haga. Magnus se quedó inmóvil. La mención de alguien más activó algo oscuro en su cerebro, una chispa de posesividad primitiva que no esperaba. ¿Alguien más? Preguntó, su voz bajando una octava, volviéndose ronca. ¿Tienes un amante? ¿Es eso? ¿Por eso todo este teatro? Clara se detuvo en el umbral de la puerta. Lo miró con tristeza y lástima. No, Magnus. No soy como tú. Yo he respetado mis votos cada segundo de estos 5 años infelices. Pero a partir de este momento, soy una mujer libre. Y sí, tengo la intención de buscar la felicidad. Y espero encontrar un hombre de verdad, uno que sepa lo que tiene entre manos. No cruces esa puerta, Clara, advirtió Magnus. No gritó, pero la amenaza en su tono era palpable. Si te vas ahora, te quedas sin nada. Te bloqueo las cuentas. Te quito el coche. Saldrás de aquí sin un centavo. Volverás al barrio pobre del que te saqué. Clara sonrió, y por primera vez en años, su sonrisa fue genuina, iluminando su rostro. ¿Sabes qué es lo triste, Magnus? Que crees que el dinero es lo único que tienes para ofrecer. Las tarjetas están sobre el tocador. Las llaves del coche también. Llamé a un taxi. Me voy con mi ropa y mi dignidad. Quédate con tu dinero. Úsalo para calentar tu cama por las noches. Sin esperar respuesta, Clara salió al pasillo. El sonido de las ruedas de la maleta contra el piso fue el único ruido en la casa. Magnus se quedó paralizado en el centro de la habitación. No podía creerlo. No podía creer que ella tuviera la audacia de desafiarlo. Esperó a que ella se detuviera, a que volviera llorando pidiendo perdón. Esperó 10 segundos. 20. 30. Escuchó la puerta principal cerrarse con fuerza abajo. El silencio volvió. Pero esta vez, el silencio no era pacífico. Era ensordecedor. Magnus corrió hacia la ventana. Apartó la cortina con violencia y miró hacia abajo.
Vio un taxi amarillo esperando en la entrada de la mansión. Vio al conductor ayudando a Clara a subir las maletas. La vio a ella, hermosa y orgullosa, entrar al vehículo sin mirar atrás ni una sola vez. «¡Maldita sea!», rugió Magnus, golpeando el cristal con el puño. El vidrio vibró, pero no se rompió. Vio las luces traseras del taxi alejarse hasta desaparecer por la larga avenida arbolada. Se había ido. Su esposa, su propiedad, su Clara se había ido. La primera reacción de Magnus fue la negación. Volverá mañana, pensó mientras se servía un vaso de whisky con manos que, por primera vez, temblaban ligeramente de rabia. Se le acabará el dinero, verá lo dura que es la vida ahí fuera y volverá arrastrándose. Y cuando lo haga, me voy a asegurar de que entienda su lugar. Pero pasaron 3 días. 3 días en los que la casa parecía más grande y oscura que nunca. Elvira, la empleada, caminaba de puntillas, temerosa del mal humor del señor de la casa. Magnus llegaba del trabajo y esperaba verla. Esperaba ver su abrigo en el sofá, oler su perfume, una mezcla de vainilla y jazmín que él siempre fingía odiar pero que ahora, extrañamente, buscaba en cada rincón. La tercera noche, Magnus no pudo soportarlo más. Estaba en su despacho, intentando concentrarse en una fusión multimillonaria, pero las letras bailaban ante sus ojos. Lo que lo distraía no eran los números, sino la imagen de Clara diciendo que buscaría a alguien que la besara con hambre. ¿Quién? ¿Quién se atrevería a tocar lo que era suyo? Los celos, un sentimiento que Magnus siempre consideró una debilidad de hombres inferiores, empezaron a quemarle las entrañas como ácido. Se imaginó las manos de otro hombre sobre la piel suave de Clara. Imaginó a otro hombre disfrutando de esa risa que él había silenciado. Agarró su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad, un hombre discreto y eficiente llamado Rivas. «Señor Magnus, buenas noches». «Rivas», dijo Magnus, su voz sonando gutural, peligrosa. «Quiero que localices a mi esposa». «¿Ahora? ¿A la señora Clara? Pensé que estaba de viaje, señor». «No te pago para pensar», gritó Magnus, perdiendo la compostura. «Encuéntrala. Quiero saber dónde está, con quién está, qué come, a qué hora duerme y sobre todo, si hay algún hombre cerca de ella. Tienes 1 hora». Colgó el teléfono y lo lanzó sobre el escritorio. Se puso de pie y caminó hacia el minibar para servirse otro trago. Se miró en el reflejo del espejo del bar. Tenía ojeras. Su barba, siempre perfectamente afeitada, empezaba a notarse. Se estaba desmoronando por una mujer a la que supuestamente no amaba. «Es solo orgullo», se dijo a sí mismo. «Es porque nadie deja a Magnus Valerius. Yo soy quien deja. Yo soy quien decide». Pero en el fondo, sabía que era mentira. Recordó la noche en que la conoció. Clara llevaba un vestido rojo en una fiesta aburrida. Era la mujer más vibrante que había visto en su vida. Recordó cómo la persiguió, cómo la conquistó. ¿En qué momento se convirtió en este témpano de hielo? ¿En qué momento dejó de verla como su compañera y empezó a tratarla como un mueble? 1 hora después, el teléfono sonó. «Dime», contestó Magnus al primer timbre. «Señor, la encontramos», dijo Rivas. Su tono era vacilante. «Está quedándose en un apartamento pequeño en el centro, zona sur. El apartamento está a nombre de, bueno, de un tal Julián Mendoza». El mundo de Magnus se detuvo. El vaso de cristal que tenía en la mano estalló bajo la presión de sus dedos. Los fragmentos se clavaron en su palma, y la sangre oscura empezó a gotear sobre la alfombra persa, mezclándose con el whisky, pero él ni siquiera sintió dolor. El dolor en su orgullo y en su corazón era mucho mayor. «¿Julián Mendoza?», repitió, saboreando el nombre como si fuera veneno. «¿Quién demonios es Julián Mendoza?». Según el informe preliminar, es un amigo de la infancia de la señora Clara. Es profesor de arte. No tiene dinero, señor. Es un don nadie. ¿Pero qué? Habla. Nuestros hombres los vieron hace unos minutos. Salieron a cenar a un puesto de tacos en la calle. Y señor, parecen muy cercanos. Él la estaba abrazando. Se veían felices. La sangre hirvió en las venas de Magnus. Felices. Ella estaba feliz comiendo tacos en la calle con un profesor muerto de hambre, mientras que en la mansión, comiendo caviar y bebiendo el mejor vino, había sido miserable. Eso fue el insulto final. No solo lo había dejado, sino que lo estaba reemplazando por alguien que, a ojos de Magnus, era inferior en todo. Pero había algo que Magnus tenía y Julián no: poder.
Poder ilimitado. Escúchame bien, Rivas, dijo Magnus, y su voz era la de un monstruo despertando. Quiero que compres el edificio donde vive ese tal Julián. Quiero que investigue su vida, sus deudas, su trabajo. Si tiene una multa de tráfico de hace 10 años, quiero saberlo. Voy a aplastarlo. Y prepara el auto. ¿Va a salir ahora, señor? Es medianoche. Prepara el auto, ordenó Magnus, ignorando la pregunta, mientras envolvía la mano sangrante en un pañuelo. Voy a ir a buscar a mi esposa. Y si ese hombre se atreve a interponerse, aprenderá que nadie toca lo que pertenece a Magnus Valerius. Magnus colgó y salió de su despacho como un huracán. Subió a su habitación, se cambió la camisa manchada de sangre por una negra, ajustada, que resaltaba su musculatura. Se sentía vivo por primera vez en años. La caza había comenzado. La indiferencia había muerto, y en su lugar había nacido una obsesión oscura y aterradora. Clara quería pasión, quería que alguien perdiera la cabeza por ella. Bueno, estaba a punto de descubrir que su marido era capaz de quemar la ciudad entera solo para verla volver a su lado. Mientras conducía a toda velocidad hacia el barrio sur, saltándose semáforos en rojo, con la música clásica a todo volumen contrastando con el caos en su mente, Magnus solo podía pensar en una cosa, el momento en que volviera a tener a Clara frente a él. No sería amable. No pediría perdón, no todavía. Primero tenía que marcar su territorio. Al llegar al barrio, un lugar humilde, lleno de vida y música en las calles a pesar de la hora, el lujoso coche de Magnus destacaba como una nave espacial. La gente se quedaba mirando. Él estacionó frente al viejo edificio de ladrillo que le había indicado Rivas. Bajó del coche, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. Su presencia era intimidante, un hombre rico, alto, negro y furioso, caminando con propósito. Subió las escaleras de 2 en 2, el olor a comida casera y humedad llenando sus fosas nasales, un contraste brutal con el aire acondicionado aséptico de su mansión. Llegó al apartamento 3B. Escuchó risas dentro. Era la risa de Clara. Una risa carcajeante, libre, hermosa. Una risa que él no escuchaba desde hacía 3 años. Y escuchó una voz masculina, profunda y cálida, diciéndole algo que la hacía reír más. La ira de Magnus cegó su razón. No tocó el timbre. Golpeó la puerta con la palma de la mano abierta, un golpe fuerte y seco que silenció las risas al instante. Clara, abre esta maldita puerta. Silencio al otro lado. Luego, pasos suaves acercándose. La puerta se abrió, pero no completamente, tenía la cadena de seguridad puesta. El rostro de Clara apareció en la rendija. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, pero no había miedo, sino sorpresa y decepción. ¿Magnus? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Abre la puerta, Clara. Ahora. No voy a hacer una escena en el pasillo, pero si me obligas a tirar la puerta abajo, lo haré. Sabes que puedo comprar este edificio y demolerlo con ustedes adentro si me da la gana. Clara dudó un momento, miró hacia atrás, probablemente intercambiando una mirada con el tal Julián. Finalmente, cerró la puerta un segundo para quitar la cadena y la volvió a abrir. Magnus entró como un vendaval, empujando la puerta y llenando el pequeño espacio con su presencia abrumadora. El apartamento era diminuto, modesto, con muebles viejos y coloridos, lleno de cuadros y lienzos. Y allí, de pie junto a una mesa pequeña con restos de comida y 2 cervezas, estaba él. Julián. Era un hombre atractivo, debía admitirlo Magnus con rabia. También era negro, con rastas cortas y bien cuidadas, vestido con ropa sencilla y manchada de pintura. Tenía una mirada amable, pero cuando vio entrar a Magnus, se puso tenso y dio un paso protector hacia Clara. Eso fue lo peor que pudo haber hecho. Tú debes ser el esposo, dijo Julián, con una calma que enfureció aún más a Magnus. Clara me ha contado mucho sobre ti. No eres bienvenido aquí. Ella no quiere hablar contigo. Magnus ni siquiera lo miró directamente, su atención estaba fija en Clara, devorándola con la mirada. Llevaba una camiseta grande que probablemente era de ese hombre y unos pantalones cortos. Se veía doméstica, íntima. Vienes conmigo, Clara, dijo Magnus, ignorando a Julián. Haz las maletas. El auto está abajo. No, dijo Clara, cruzándose de brazos. Te dije que me iba. Te dije que no volvería. ¿Qué parte no entendiste? ¿Acaso tu ego es tan grande que no te deja escuchar? Magnus dio un paso hacia ella, acorralándola contra la pequeña mesa. Julián intentó intervenir,
poniendo una mano en el pecho de Magnus para detenerlo. Oye, hermano, respeta su decisión. Ella te dijo que no. Magnus bajó la mirada hacia la mano de Julián en su pecho. Sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Quita tu sucia mano de encima de mí si quieres conservarla, susurró Magnus. Luego, con un movimiento rápido y brutal, apartó el brazo de Julián con tal fuerza que el pintor trastabilló y golpeó contra la pared. Julián, gritó Clara, corriendo hacia su amigo. Luego se giró hacia Magnus con fuego en los ojos. Lárgate. Eres un monstruo. Vienes aquí a mi refugio, golpeas a mi amigo y crees que así voy a volver contigo. Estás loco. Estoy loco por ti, Clara, confesó Magnus, gritando por primera vez, su voz rompiéndose. Estoy loco de celos. ¿Crees que voy a dejar que te quedes aquí, jugando a la casita con este perdedor mientras yo me vuelvo loco en esa mansión vacía? Eres mi esposa. Eres mía. No soy tuya, Magnus. Nunca fui tuya porque nunca me cuidaste. Una planta que no riega se muere o se trasplanta a otro jardín. Y yo encontré otro jardín. Magnus sintió un dolor agudo en el pecho. La metáfora era simple, pero devastadora. Miró a Julián, quien se recuperaba y se ponía de pie, listo para defenderla de nuevo a pesar de la diferencia de fuerza y poder. Ese hombre, sin un centavo, estaba dispuesto a pelear físicamente por ella. Magnus, con todo su dinero, ni siquiera había peleado por escucharla en la cena. Por primera vez, la duda asaltó al magnate. Se dio cuenta de que la fuerza bruta no la llevaría de vuelta al coche. Se dio cuenta de que la estaba perdiendo de verdad. Pero la bestia dentro de él no sabía rendirse, solo sabía cambiar de táctica. Respiró hondo, alisándose la camisa. Su rostro cambió, la furia se transformó en una máscara de fría determinación. Bien, dijo Magnus, bajando el tono, volviéndose inquietantemente tranquilo. Quédate aquí esta noche. Juega a ser pobre. Pero escúchame bien, Julián Mendoza. Mañana por la mañana, cuando despiertes, tu vida habrá cambiado. Voy a comprar la escuela de arte donde trabajas y la voy a cerrar. Voy a comprar este edificio y te voy a desalojar. Voy a asegurarme de que nadie en esta ciudad te venda ni un pincel. Se giró hacia Clara, acercándose tanto que sus narices casi se tocaban. Podía oler su miedo, pero también esa atracción eléctrica que siempre hubo entre ellos y que él había negado tanto tiempo. Levantó la mano y, con un gesto inesperadamente suave, acarició la mejilla de ella con el pulgar. Clara tembló ante el contacto, traicionada por su propio cuerpo que recordaba el deseo. «¿Y tú, mi amor?», susurró Magnus, con una mezcla de deseo y amenaza en sus ojos oscuros, «vas a volver a mí. No porque te obligue a la fuerza, sino porque vendrás a suplicarme que deje de destruir el mundo de tu amiguito. La guerra ha empezado, Clara. Y yo nunca pierdo». Magnus se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando atrás un silencio pesado y una tensión sexual y emocional que cargaba el aire. Clara se quedó temblando, mirando la puerta cerrada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sentía miedo, sí, pero también sentía algo que la aterrorizaba aún más, se sentía viva. Magnus había despertado. El hombre apasionado y peligroso del que se enamoró había vuelto, pero ahora era el enemigo. Y Dios, ¿qué enemigo tan terrible iba a ser? Lo que Clara no sabía era que esa noche, Magnus no volvió a casa. Se quedó en el coche, aparcado en la esquina, mirando la ventana de ella toda la noche, como un guardián oscuro, torturándose imaginando lo que pasaba dentro, jurando que cuando la recuperara, le haría el amor hasta que se le olvidara el nombre de cualquier otro hombre. Y cumpliría su amenaza, el mundo iba a arder. La salida del sol esa mañana sobre la ciudad no trajo esperanza, sino el inicio de una guerra despiadada, una cruzada impulsada por el corazón roto y la vanidad herida de un hombre que nunca había aprendido a perder. Magnus Valerius no había pegado un ojo en toda la noche. Permaneció sentado en el interior de su lujoso auto negro, con el motor apagado pero el sistema de climatización manteniendo una atmósfera gélida que reflejaba su interior. Sus ojos, inyectados en sangre, no se habían desviado ni un segundo de la ventana del tercer piso de aquel edificio decadente donde su esposa, su Clara, había pasado la noche. La imaginación era su peor tortura. Cada minuto que pasaba, visualizaba manos ajenas recorriendo las curvas que él conocía de memoria, labios que no eran los suyos bebiendo de la boca que le pertenecía por contrato y ahora se daba cuenta, por una adicción visceral. A las 6 de la mañana, marcó el primer número. No llamó a Clara, llamó a su director de inversiones. «¿Señor Valerius? Es muy temprano», balbuceó el ejecutivo al otro lado. «Compra el edificio,
ordenó Magnus con voz ronca, pero firme como el acero. La dirección es calle Olmos 42. Quiero el título de propiedad a mi nombre antes de que la gente se termine el café de la mañana. Y averigua quién es el dueño de la Academia de Artes del Sur, donde trabaja un tal Julián Mendoza. Cómprala también. Si se niegan, ofrece el triple. Si siguen negándose, destruyelos fiscalmente. Quiero que para el mediodía ese hombre no tenga ni techo ni trabajo. Hazlo. Magnus colgó sin esperar confirmación. Miró hacia arriba una última vez, viendo como una luz se encendía en la ventana del apartamento 3B. A ver cuánto dura tu amor bohemio cuando no tengas donde caer muerto, Julián, murmuró, y arrancó el motor para dirigirse a su oficina, donde prepararía la segunda fase de su asedio. Mientras tanto, en el pequeño pero acogedor apartamento, Clara despertó sobresaltada en el sofá. No había dormido con Julián, a pesar de lo que la mente afiebrada de Magnus creyera. Ella era una mujer de principios y necesitaba sanar antes de entregarse a otro, pero Julián había insistido en que ella ocupara la única cama mientras él dormía en el suelo con unos cojines, un gesto de caballerosidad que Magnus jamás habría tenido. Al verla despertar, Julián se acercó con 2 tazas de café humeante. La luz de la mañana iluminaba su piel oscura y brillante, sus rastas recogidas en una coleta desordenada que le daba un aire salvaje pero tierno. Buenos días, bella durmiente, dijo él, sentándose en el borde del sofá, muy cerca de ella. El aroma a café barato y pintura al óleo le resultó a Clara el perfume más dulce del mundo en ese momento. ¿Sigues aquí?, preguntó Clara, frotándose los ojos y estirando los brazos, haciendo que la gran camiseta prestada se deslizara por su hombro, revelando su piel suave. Julián no apartó la mirada, sus ojos recorrieron el hombro desnudo con una mezcla de respeto y un deseo evidente que hizo que Clara sintiera un calor olvidado en el bajo vientre. No iba a dejarte sola, Clara. Ese tipo, tu esposo, tiene una mirada peligrosa. No pegué ojo vigilando la puerta, dijo Julián, dejando las tazas en la mesita y tomando las manos de ella entre las suyas. Sus manos eran grandes, ásperas por el trabajo con lienzos y arcilla, pero su tacto era increíblemente suave. Acarició los nudillos de Clara con el pulgar, enviando corrientes eléctricas por el brazo de ella. Siento mucho haberte arrastrado a esto, Julián. Magnus es intenso. Está acostumbrado a poseer cosas, y cree que yo soy una de ellas, susurró ella, inclinándose un poco hacia él. La cercanía física era embriagadora. Hacía años que nadie la tocaba con esa devoción, sin esperar nada a cambio, solo por el placer de sentir su piel. Tú no eres una cosa, Clara, murmuró Julián, acercando su rostro al de ella hasta que sus alientos se mezclaron. Eres una musa. Eres fuego. Y si ese idiota no supo verlo, es su pérdida. Siempre he estado enamorado de ti, desde que éramos niños, ¿lo sabías? Nunca te lo dije porque te fuiste con el príncipe millonario, pero verte ayer, tan rota pero tan valiente, me dieron ganas de matar dragones por ti. Clara sintió que el corazón se le salía del pecho. La confesión fue directa, sin juegos. Julián, susurró ella, sus labios a milímetros de los de él. La tensión era palpable, cargada de una química que había estado latente durante años. Julián soltó una de sus manos y la llevó a la nuca de Clara, hundiendo los dedos en sus rizos negros. Tiró suavemente de ella, un gesto posesivo pero consentido. Déjame cuidarte, negra hermosa, dijo él con voz ronca, una octava más baja. Déjame borrarte las huellas de su indiferencia con mis besos. No tienes que hacer nada, solo déjate querer. Clara cerró los ojos y se dejó llevar, inclinándose para sellar el espacio entre ellos, anhelando sentir unos labios que la desearan de verdad. Pero justo antes de que sus bocas se tocaran, el sonido estridente del teléfono de Julián rompió el momento mágico como un cristal contra el suelo. Ambos se separaron, respirando agitadamente. Julián soltó una maldición y tomó el teléfono. Diga. Sí, soy yo. ¿Qué? La expresión de Julián cambió radicalmente. De la ternura pasó a la confusión y luego al horror. ¿Pero cómo? Llevo 5 años trabajando allí, soy el jefe de departamento. No pueden despedirme así por teléfono. Oiga. Julián miró el teléfono con incredulidad. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía quién estaba detrás de esto. Me han despedido, dijo Julián, con la voz temblorosa. La academia ha sido comprada por un consorcio esta mañana. La primera orden fue reestructuración de personal. Estoy fuera. Sin finiquito, sin explicaciones. Antes de que Clara pudiera decir una palabra de consuelo,
Llamaron a la puerta. No era Magnus esta vez, sino un hombre con traje gris y cara de pocos amigos, acompañado por 2 oficiales de policía. Julián abrió la puerta, aún aturdido. Señor Julián Mendoza, se le notifica que el edificio ha cambiado de dueño a primera hora de hoy, dijo el hombre del traje, extendiendo un papel legal. El nuevo propietario va a demoler para construir oficinas de lujo. Tienen orden de desalojo inmediato por cláusula de riesgo estructural. Tienen 2 horas para sacar sus cosas o serán confiscadas. Eso es ilegal, gritó Julián, perdiendo la calma. Tengo un contrato de alquiler vigente. Tengo derechos. El contrato tiene una cláusula de venta prioritaria que usted firmó sin leer, respondió el abogado fríamente. Y créame, no querrá pelear contra los abogados de Valerius Enterprises. Julián palideció al escuchar el apellido. Se giró lentamente hacia Clara, quien se había tapado la boca con las manos, con lágrimas de rabia brotando de sus ojos. Valerius, susurró Julián. Lo está haciendo él. Cumplió su amenaza. En menos de 8 horas, me ha quitado mi trabajo y mi casa. Clara se levantó, temblando de furia pura. Ya no era tristeza, era un odio incandescente. Magnus no solo la quería de vuelta, quería destruir a cualquiera que le mostrara un gramo de afecto. Quería aislarla. Lo siento, Julián. Lo siento tanto, sollozó Clara, acercándose a él para abrazarlo. Julián la recibió, rodeándola con sus brazos fuertes, besando su frente con desesperación. No es culpa tuya, nena. No llores. Saldremos de esta. Podemos ir a casa de mi madre, o a un hostal. No. Se separó Clara bruscamente. No voy a dejar que te hunda por mi culpa. Él quiere guerra, pues tendrá guerra. Pero no voy a permitir que destruya tu vida solo porque es un niño rico caprichoso que no soporta perder su juguete. Quédate aquí, recoge lo importante, gana tiempo con la policía. Voy a verlo. Clara, no vayas. Es peligroso, le advirtió Julián, sujetándola del brazo. Si vas, ganará. Eso es lo que quiere, tenerte en su territorio. Tengo que ir, Julián. Mírame, le pidió ella, poniendo sus manos en el rostro de él, acariciando sus mejillas con intensidad. Nadie me ha defendido nunca como tú. Nadie me ha mirado así. Voy a arreglar esto, y luego volveré. Te lo prometo. Le dio un beso rápido en la mejilla, un roce cargado de promesas, y salió del apartamento corriendo, sin maletas, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación feroz. El taxi la dejó frente al imponente rascacielos de cristal negro que era la sede de Valerius Enterprises. El edificio parecía una espada clavada en el corazón de la ciudad, intimidante y fálico, un monumento al ego de su marido. Clara entró en el vestíbulo ignorando a las recepcionistas que intentaron detenerla. Conocía el camino. Subió al ascensor privado, marcó el código de seguridad que Magnus no había cambiado, arrogancia pura, y las puertas se abrieron en el piso 40. El despacho de Magnus era vasto, con vistas panorámicas de toda la ciudad que él creía poseer. Estaba de espaldas, mirando por el ventanal, con las manos en los bolsillos de su pantalón de traje hecho a medida que marcaba sus glúteos firmes y sus piernas poderosas. Sabía que vendrías, dijo Magnus sin girarse. Su voz resonó en la sala amplia, grave y victoriosa. Has tardado 40 minutos desde que mis abogados entregaron el aviso. El tráfico debe estar terrible. Eres un bastardo, gritó Clara, lanzando su bolso sobre uno de los sofás de cuero blanco. Deshace lo que has hecho. Devuélvele su trabajo. Detén el desalojo. Magnus se giró lentamente. Se veía impecable, pero sus ojos delataban la tormenta interna. Caminó hacia ella con paso depredador, como un gran felino acechando a su presa. Te ves hermosa cuando te enfadas, Clara. Mucho mejor que esa muñeca de porcelana silenciosa que tenía en casa. Magnus se detuvo a 1 metro de ella, invadiendo su espacio, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. ¿Por qué debería devolverle algo a ese infeliz? Se atrevió a tocarte. Se atrevió a desearte. Debería agradecer que no lo mandé al hospital. Él no es un infeliz, es un hombre bueno, algo que tú nunca serás, escupió Clara con veneno. Y sí, me tocó. Me abrazó. Y casi me besa, Magnus. ¿Y sabes qué? Me gustó. Sentí más en esa cocina oliendo a humedad con el que en 5 años en tu cama de seda fría. La revelación golpeó a Magnus como un puñetazo físico. Su mandíbula se tensó tanto que pareció que iba a romperse. En un movimiento tan rápido que Clara no pudo anticipar,
Magnus la agarró por la cintura y la atrajo hacia él, pegando sus cuerpos con violencia. Clara jadeó, sintiendo la dureza del cuerpo de su marido, su calor abrasador, su aroma a sándalo y poder que, a su pesar, la embriagó por un segundo. Repite eso, gruñó Magnus contra sus labios, sus manos apretando las caderas de ella con posesión dolorosa pero excitante. Dime que te gusta que te toque otro hombre. Dímelo y juro que quemo este edificio con nosotros dentro. Me das asco, susurró Clara, aunque su cuerpo traicionero reaccionó a la cercanía, sus pezones endureciéndose contra el pecho de él. Suéltame. Estás obsesionado, no enamorado. Esto no es amor, Magnus, es enfermedad. Llámalo como quieras. Magnus bajó una mano hasta el trasero de ella, apretando la carne suave con firmeza, acercándola más a su ingle para que sintiera lo duro que estaba. Mi cuerpo sabe que eres mía. El tuyo también lo sabe, Clara. Siento cómo te aceleras. ¿Ese pintor te hace sentir así? ¿Te hace temblar de miedo y deseo al mismo tiempo? No te equivoques, tiemblo de rabia, mintió ella, aunque le costaba respirar. Vamos a hacer un trato, dijo Magnus, bajando la voz a un susurro seductor y peligroso, rozando sus labios con los de ella pero sin besarla, manteniéndola en el borde del abismo. Tú vuelves a casa. Ahora. Hoy. Retomas tu vida de reina. Y a cambio, le devuelvo su patético empleo a tu amigo y le regalo el apartamento. Le dejo vivir tranquilo. Pero si cruzas esa puerta y te vas con él, lo destruyo. Y cuando digo destruir, Clara, me refiero a que haré que termine pidiendo limosna en la calle. Tú decides. ¿Cuánto vale tu amor por él? Clara lo miró a los ojos, esos ojos negros y profundos donde una vez vio su futuro y ahora solo veía oscuridad. Estaba acorralada. Si se iba, condenaba a Julián a la miseria. Si se quedaba, se condenaba a sí misma a una jaula de oro. Pero entonces, algo en ella se rompió y se recompuso en una forma más fuerte. Recordó las palabras de Julián, matar dragones por ti. Ella tenía que ser su propio caballero. Acepto, dijo Clara, y la palabra supo a ceniza. Pero con una condición. Tú no estás en posición de negociar, mi vida, se burló Magnus, aunque aflojó un poco el agarre, creyéndose ganador. Sí lo estoy. Clara puso sus manos sobre el pecho de él y lo empujó levemente, creando 1 centímetro de distancia. Porque si no aceptas mi condición, prefiero vivir debajo de un puente con Julián que volver contigo. Y sé que el escándalo de ver a la señora Valerius en la indigencia no le gustará a tus accionistas. Magnus entrecerró los ojos, evaluándola. Por primera vez, veía a una igual, no a una subordinada. Habla. ¿Quieres que vuelva? Volveré. Pero no voy a dormir en tu cama. No voy a ser tu mujer hasta que te lo ganes. Tendrás mi presencia, pero no mi cuerpo. Y si intentas forzarme, Magnus, si intentas tocarme sin que yo te lo pida, me suicido. Lo juro por la memoria de mi abuela. Y entonces sí que no tendrás nada. El silencio que siguió fue denso, pesado. Magnus miró la determinación suicida en los ojos de Clara y supo que no estaba mintiendo. Sintió un escalofrío de admiración retorcida. Esa era la mujer de la que se había enamorado, la fiera oculta bajo la piel de cordero. Trato hecho, dijo Magnus, con una sonrisa torcida. Dormirás en la habitación de invitados. Por ahora. Pero te advierto, Clara, me voy a ganar cada centímetro de tu piel de nuevo. Voy a hacer que ruegues por entrar en mi cama. Voy a seducirte hasta que te olvides del nombre de ese pintor mediocre. Y voy a empezar ahora mismo. Se apartó de ella y fue a su escritorio, sacando un cheque. Toma. Mándaselo. Que pague 1 año de alquiler por adelantado. Es el precio de tu rescate. Clara tomó el cheque con dedos temblorosos. Había salvado a Julián, pero se había vendido al diablo. Voy a llamar a Julián para despedirme, dijo ella, con voz apagada. No, Magnus le arrebató el teléfono de la mano. Nada de despedidas llorosas. Rompes con él ahora mismo, delante de mí. Pon el altavoz. Quiero oír cómo le rompes el corazón. Si le das esperanzas, el trato se cancela. Clara sintió las lágrimas agolparse en sus ojos de nuevo. Esto era crueldad pura. Magnus quería humillarla, quería asegurarse de que no hubiera vuelta atrás. Marcó el número de Julián. Sonó 2 veces. ¿Clara? Dios mío. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? La voz preocupada de Julián le partió el alma. Magnus la miraba fijamente, recostado en su escritorio, cruzado de brazos, esperando, con una expresión de triunfo sádico. Clara tragó saliva,
obligándose a endurecer su voz. Julián, estoy bien. Estoy con Magnus. ¿Con él? ¿Por qué? Sal de ahí, voy a buscarte. No, Julián. No vengas. Clara cerró los ojos, dejando caer una lágrima solitaria por su mejilla. He pensado en lo que hablamos. Y me he dado cuenta de que fue un error. La vida contigo, no es para mí. Me asusté por el despido, por el desalojo. No puedo vivir así, Julián. Necesito mi seguridad. Necesito mi vida. Al otro lado de la línea hubo un silencio sepulcral. ¿Qué estás diciendo, Clara? Hace una hora me mirabas como si yo fuera tu salvador. Estaba confundida. Magnus y yo, tenemos problemas, sí, pero él es mi esposo. Vamos a intentarlo de nuevo. Por favor, no me busques más. Olvídame. Adiós, Julián. Clara colgó antes de que él pudiera responder, antes de que su propia voz se quebrara. Sintió que algo moría dentro de ella al escuchar su propio engaño. Levantó la vista y vio a Magnus sonriendo, una sonrisa de lobo satisfecho. Se acercó a ella y le limpió la lágrima con el pulgar, pero Clara apartó la cara bruscamente. Ya tienes lo que querías. Julián está fuera de mi vida. Ahora cumple tu parte. Devuélvele todo. Considéralo hecho, dijo Magnus, tomando su teléfono para enviar un mensaje. Bienvenido de nuevo a casa, señora Valerius. El chofer tiene tus nuevas maletas en el auto. Tu jaula de oro te espera, pero esta vez, pajarito, voy a asegurarme de que cantes solo para mí. Magnus la tomó de la mano y la arrastró fuera del despacho, paseándola por la oficina frente a todos sus empleados como un trofeo recuperado. Pero mientras bajaban en el ascensor, con el reflejo de ambos en las puertas metálicas, Clara miró a su esposo y juró que esta no era una derrota. Era una infiltración. Había vuelto al corazón de la bestia, sí, pero ahora conocía sus debilidades. Y si Magnus quería jugar a seducirla, ella jugaría también. Usaría esa pasión obsesiva en su contra. Lo haría arder en su propio fuego hasta que él fuera el que suplicara. La historia de amor había terminado, la historia de venganza y pasión tóxica acababa de comenzar. La primera semana tras el regreso de Clara a la mansión Valerius no fue una rendición, fue una guerra fría librada en campos de batalla de seda y mármol. Clara había cumplido su palabra de instalarse en la habitación de invitados, un espacio lujoso decorado en tonos azules que, aunque cómodo, carecía del calor de un hogar compartido. Cerró la puerta con llave cada noche, un sonido metálico que resonaba en el pasillo como una sentencia para Magnus, quien permanecía de pie al otro lado, escuchando el clic del cerrojo con la frente apoyada en la madera, imaginando a su esposa quitándose la ropa al otro lado, una mujer a la que podía oír respirar pero que no podía tocar. La tortura psicológica que Clara había diseñado estaba funcionando mejor de lo que ella misma había previsto. Magnus, el magnate implacable que compraba empresas antes del desayuno, se había convertido en un depredador hambriento y desesperado dentro de su propia casa. Cumpliendo su promesa, había devuelto el apartamento Julián y restituido su empleo de manera anónima, aunque Clara sabía que Magnus tenía ojos y oídos vigilando cada movimiento del pintor. Pero dentro de la mansión, la dinámica había cambiado radicalmente. Magnus ya no llegaba tarde. A las 6 en punto, el motor de su auto rugía en la entrada. Buscaba a Clara por la casa como un sabueso. La tercera tarde, Clara decidió subir la apuesta. El calor del verano era sofocante, y ella sabía que Magnus estaría por llegar. Se puso un traje de baño de una sola pieza, de un color dorado que hacía que su piel oscura pareciera bañada en miel y oro líquido. El traje era elegante pero atrevido, con un corte alto en las caderas y un escote profundo en la espalda que llegaba hasta el inicio de sus glúteos. Se soltó el cabello, dejando que sus rizos cayeran salvajemente, y se dirigió a la piscina climatizada interior. Se sumergió en el agua turquesa, nadando lentamente, sintiendo el frescor contra su piel ardiente. Sabía que él estaba allí antes de oírlo. El aire en la habitación cambió, volviéndose más denso, cargado de electricidad estática. Cuando Clara salió a la superficie en el borde de la piscina, se encontró con 2 zapatos de cuero italiano carísimos plantados frente a su cara. Levantó la vista, dejando que el agua goteara por su cuello y escote, y vio a Magnus. Él la miraba con una intensidad que podría haber evaporado el agua de la piscina. Tenía los puños apretados a los costados, y sus ojos recorrían cada centímetro de piel mojada de Clara como si quisiera lamerla allí mismo. Se había quitado el saco y aflojado la corbata, y se veía peligrosamente masculino, con esa aura de poder que a Clara, a pesar de su rabia, siempre le había calentado la sangre. Disfrutando del baño,
¿Mi vida? Preguntó Magnus, su voz una octava más baja de lo normal, ronca y cargada de deseo contenido. Se puso de cuclillas en el borde, sin importarle que el agua salpicara sus pantalones de $1000. Quedaron cara a cara. Hacía calor, respondió Clara con indiferencia fingida, pasando una mano por su cabello mojado, sabiendo que el movimiento realzaba sus pechos. Y como en esta casa el aire acondicionado siempre está tan frío como tu corazón, necesitaba entrar en calor de otra manera. Magnus soltó una risa seca, sin humor. Extendió la mano y, con una lentitud deliberada, atrapó una gota de agua que caía por la clavícula de Clara. Su dedo era áspero y caliente. El contacto envió una descarga eléctrica directa al centro de Clara, haciendo que sus pezones se endurecieran visiblemente bajo la tela mojada. Los ojos de Magnus bajaron instantáneamente a su pecho, y una sonrisa depredadora y satisfecha curvó sus labios. Mi corazón puede estar frío, Clara, pero tu cuerpo no miente, murmuró él, deslizando el dedo desde su clavícula hasta el inicio del escote, deteniéndose peligrosamente cerca del borde de la tela. Estás dura. Estás reaccionando a mí. Tu piel me reconoce. Sabes que me mueres de ganas de que me meta en esa agua contigo, te arranque ese pedazo de tela dorada y te haga mía contra el borde de esta piscina hasta que te olvides de tu nombre. Clara sintió que le faltaba el aire. La imagen fue tan vívida, tan obscena y tentadora, que sus piernas temblaron bajo el agua. Pero no podía ceder. No todavía. Tienes una imaginación muy activa para un hombre que duerme solo, dijo ella, apartando la mano de él con un manotazo suave. Quítate, Magnus. Quiero salir. Sal, desafió él, poniéndose de pie y cruzándose de brazos, bloqueándole el paso. Quiero verte salir. Quiero ver cómo el agua se escurre por tus piernas. Quiero ver lo que me estoy perdiendo. Clara lo miró a los ojos, aceptando el reto. Se impulsó hacia arriba, saliendo del agua con elegancia. El traje dorado se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, revelando cada curva, cada rincón de su anatomía voluptuosa. Magnus dejó de respirar. Sus ojos se oscurecieron, las pupilas dilatadas hasta devorar el iris. Clara caminó hacia él, deteniéndose a solo unos centímetros. Podía oler su perfume caro mezclado con las feromonas de un macho en celo. Mira todo lo que quieras, Magnus, susurró ella, acercando su boca a la oreja de él, rozando el lóbulo con sus labios fríos. Porque mirar es lo único que vas a hacer. Magnus gruñó, un sonido animal que salió de su pecho. Antes de que ella pudiera alejarse, la agarró por la cintura con un brazo de acero y la pegó contra su cuerpo vestido. Clara jadeó, sintiendo la dureza innegable de él contra su vientre. Estaba excitado, furiosamente excitado. No me provoques, Clara, advirtió él, hundiendo la nariz en su cuello mojado, inhalando su aroma como si fuera oxígeno. Soy un hombre paciente, pero tengo un límite. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Te deseo tanto que me duele físicamente. ¿No lo sientes? ¿No sientes como palpito por ti? Clara cerró los ojos, luchando contra el impulso de rodearle el cuello con los brazos y besarlo salvajemente. Su cuerpo traicionero anhelaba su tacto. Si te duele, aguántate, jadeó ella. Así me dolió a mí tu indiferencia durante 5 años. Ahora sabes lo que se siente querer algo que está justo enfrente de ti y no poder tenerlo. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, Clara se soltó de su agarre. Magnus la dejó ir, pero sus manos se deslizaron por sus caderas mientras se alejaba, un último roce posesivo que quemó la piel de ella. Ponte algo bonito para el viernes, dijo él a sus espaldas, con la voz todavía tomada por la lujuria. Es la gala de otoño. Y Clara, asegúrate de que sea fácil de quitar, porque mi paciencia se está acabando. Los días siguientes fueron un juego del gato y el ratón. Magnus comenzó a llenar la casa de regalos. No joyas frías ni cheques, sino cosas que demostraban que, por primera vez, estaba prestando atención. Un martes, Clara encontró el invernadero lleno de orquídeas negras, una variedad rara que ella había mencionado una vez, hace años, que le encantaba. El miércoles, encontró un libro de primera edición de su poeta favorito sobre su almohada. Pero lo más impactante fueron las cenas. Magnus despidió al personal de cocina por las noches y comenzó a cocinar él mismo. Era un desastre culinario, quemó la pasta 2 veces, pero ver a ese hombre poderoso, dueño de imperios, con un delantal manchado de salsa de tomate, maldiciendo a una olla de agua hirviendo solo para intentar impresionarla, ablandó una pequeña esquina del corazón blindado de Clara. Está horrible, lo sé, dijo Magnus una noche, sirviéndole un risotto que parecía más una sopa de arroz.
Pero te prometo que el vino es bueno. Clara probó el plato y no pudo evitar sonreír. Está salado, Magnus. Muy salado. Como mis lágrimas de soledad, bromeó él, mirándola fijamente a los ojos sobre la luz de las velas. Clara soltó una carcajada sincera, la primera en mucho tiempo en esa casa. Magnus sonrió al verla reír, y por un momento, la máscara de tiburón de los negocios cayó, revelando a un hombre que simplemente quería ver feliz a su esposa. Te ves hermosa cuando ríes, negra, dijo él suavemente. Te prometo, Clara, que voy a pasar el resto de mi vida intentando que te rías así todos los días. Si me das la oportunidad. La tensión se rompió cuando Clara se levantó para retirar los platos, nerviosa por la vulnerabilidad del momento. Magnus se levantó también y la interceptó en la cocina. La acorraló contra la encimera de mármol. Déjame ayudarte, dijo él, pero no tomó los platos. Puso sus manos en la cintura de ella. Clara sintió el calor de sus palmas atravesando su blusa de seda. Magnus, los platos, a la mierda los platos, susurró él, inclinándose para besar su cuello, justo debajo de la oreja, un punto sensible que siempre la hacía estremecer. Comenzó a chupar la piel suavemente, mordisqueando con cuidado, enviando oleadas de placer por la columna de Clara. Dime que pare. Dime que me detenga y lo haré. Pero sé honesta. ¿No quieres que te suba a esta encimera, separe tus piernas y te coma hasta que grites mi nombre tan alto que los vecinos llamen a la policía? Magnus, eres un depravado, gimió Clara, echando la cabeza hacia atrás, dándole más acceso a su cuello. Soy tu marido. Y soy un hombre que lleva demasiado tiempo sin probar a su mujer. Sus manos subieron, acariciando los costados de sus senos con los pulgares, rozando los pezones a través de la tela. Estás temblando, Clara. Clara estaba a punto de ceder. Sus manos se aferraron a los hombros de Magnus, atrayéndolo más. Pero entonces, la imagen de Julián destrozado y el chantaje de Magnus cruzaron su mente. Se separó bruscamente, respirando con dificultad. No, dijo, con voz temblorosa pero firme. Todavía no. Te lo dije. Gánatelo. Un risotto salado y 2 frases sucias no borran 5 años, Magnus. Magnus se detuvo. Sus ojos brillaban con frustración, pero también con respeto. Se pasó la mano por la cara, respirando hondo para calmarse. De acuerdo. Eres dura, mujer. Pero me gustan los retos. Buenas noches, Clara. Se fue a su despacho, pero Clara lo vio detenerse en el marco de la puerta y mirarla una última vez con una intensidad que le prometía que la tregua no duraría mucho más. Llegó la noche de la gala de la fundación. Era el evento social del año, donde la élite de la ciudad se reunía para presumir de riqueza bajo la excusa de la caridad. Magnus había dejado una caja grande sobre la cama de Clara esa mañana con una nota, para la reina de mi vida. Úsalo como tu armadura. Dentro había un vestido rojo sangre. Era espectacular. De seda pesada, con un escote corazón que dejaba los hombros al descubierto y una raja en la pierna que subía casi hasta la cadera. Se ajustaba a su cuerpo como un guante, resaltando sus curvas voluptuosas, su cintura estrecha y la riqueza de su piel oscura. Cuando Clara se miró al espejo, no vio a la esposa sumisa. Vio a una diosa de la guerra. Se pintó los labios del mismo rojo intenso, se colocó unos pendientes de diamantes que Magnus le había regalado en su primer aniversario y bajó las escaleras. Magnus la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro impecable, hecho a medida, que enfatizaba sus anchos hombros y su altura imponente. Estaba mirando su reloj, impaciente, pero cuando escuchó los tacones de Clara en la escalera, levantó la vista. Y se quedó petrificado. Literalmente se quedó sin habla. Su boca se entreabrió ligeramente. La devoró con la mirada, desde los zapatos de tacón alto hasta los rizos que caían sobre sus hombros desnudos. Dios mío, susurró Magnus, olvidando su habitual compostura. Clara, eres devastadora. Si salimos así a la calle, voy a tener que pelearme con cada hombre que te mire. Se acercó a ella, tomándole la mano y besando sus nudillos, pero luego, incapaz de resistirse, tiró de ella suavemente hasta que sus cuerpos chocaron. Ese rojo te queda peligroso, murmuró cerca de sus labios. Me dan ganas de rasgarlo ahora mismo y no ir a ninguna fiesta. Controla tus instintos, animal, bromeó Clara, aunque su corazón latía con fuerza. Llegaremos tarde. Y recuerda, se mira pero no se toca. Al menos, no en público. Magnus sonrió, una sonrisa traviesa y sensual. No prometo nada. La limusina se deslizaba por la ciudad iluminada.
En la oscuridad del asiento trasero, la tensión era palpable. Magnus no dejó de tocarla. Su mano descansaba sobre la rodilla desnuda de Clara que asomaba por la abertura del vestido. Trazaba círculos con el pulgar, subiendo lentamente, centímetro a centímetro, hacia el interior de su muslo. Magnus, advirtió Clara, sintiendo el calor subir por sus piernas. Solo estoy comprobando la calidad de la tela, dijo él inocentemente, mientras sus dedos rozaban peligrosamente cerca de su ropa interior. ¿Qué llevas debajo, Clara? ¿Llevas encaje negro? ¿O no llevas nada para volverme loco? Llevo mis principios, respondió ella, cerrando las piernas y atrapando la mano de él entre sus muslos. Magnus soltó una risa ronca. Me encanta cuando te pones difícil. Al llegar a la gala, los flashes de las cámaras lo cegaron. Magnus pasó un brazo posesivo alrededor de la cintura de Clara, atrayéndola contra su costado, marcando territorio ante el mundo entero. Es mía, decía su lenguaje corporal a cada paso. Dentro del salón de baile, bajo las lámparas de araña de cristal, la pareja atrajo todas las miradas. Las mujeres miraban a Magnus con deseo, y los hombres miraban a Clara con una lujuria que hizo que la mandíbula de Magnus se tensara visiblemente. No te separes de mi lado, le susurró él al oído mientras saludaban a un socio. Hay demasiados buitres esta noche. Puedo cuidarme sola, Magnus, respondió ella, tomando una copa de champán. Pero la prueba llegó pronto. Un hombre alto, rubio y de aspecto arrogante se acercó. Era Rodrigo Alarcón, un competidor directo de Magnus y conocido por ser un mujeriego sin escrúpulos. Vaya, vaya. Magnus Valerius. Y acompañado de una joya tan exótica, dijo Alarcón, ignorando a Magnus y clavando sus ojos en el escote de Clara. Señora Valerius, es usted un monumento. Es una pena que su marido la tenga siempre tan escondida. Si estuviera conmigo, la exhibiría cada noche. La temperatura alrededor de Magnus descendió 10 grados. Soltó la cintura de Clara y dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre ella y Alarcón. Cuidado con lo que dices, Rodrigo. Tus ojos están vagando demasiado y tus palabras suenan a insulto. Clara no es un objeto de exhibición, es mi esposa. Y te aconsejo que mires hacia otro lado antes de que decida comprar tu miserable empresa solo para despedirte y dejarte en la calle. Alarcón rió nerviosamente, pero no retrocedió. Tranquilo, Magnus. Solo admiraba la belleza. Se dice por ahí que hubo problemas en el paraíso. Que ella se fue. Quizás busca a alguien que sepa apreciar lo que tiene. Fue un error fatal. Magnus no pensó. En un movimiento fluido y brutal, agarró a Alarcón por las solapas de su costoso traje y lo empujó violentamente contra una columna de mármol, haciendo caer una bandeja de bebidas de un camarero que pasaba. El estruendo de copas rotas silenció el salón entero. La música se detuvo. Escúchame bien, basura, rugió Magnus, su rostro a centímetros del de Alarcón, transformado en pura furia demoníaca. Ella es mía. Mía en esta vida y en las siguientes. Si vuelves a dirigirle la palabra, o incluso si la miras, te arrancaré los ojos. ¿Entendido? La gente estaba en shock. Clara, lejos de asustarse, sintió una oleada de adrenalina pura. Ver a Magnus perder el control, arriesgar su reputación impecable solo por defenderla de una insinuación, despertó algo primitivo en ella. Era violento, sí, pero era una violencia nacida de una pasión absoluta. Magnus soltó a Alarcón, quien cayó al suelo tosiendo y arreglándose la ropa, pálido como el papel. Magnus se giró, ignorando a los cientos de espectadores, caminó hacia Clara, la tomó de la mano y dijo, «Nos vamos». Nadie se atrevió a detenerlos. Cruzaron el salón como reyes intocables. Clara sentía la mano de Magnus temblando ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina residual. Al entrar en la limusina, el chofer ni siquiera tuvo tiempo de arrancar antes de que Magnus cerrara la mampara de privacidad. Se giró hacia Clara, sus ojos negros brillando en la penumbra. «Lo siento», jadeó él, aflojándose el corbata bruscamente. «Perdí el control. Ese imbécil te miró como si fueras carne y...» Clara no lo dejó terminar. Lo agarró por las solapas de su camisa y lo atrajo hacia ella, estampando sus labios contra los de él en un beso feroz, hambriento, desesperado. Magnus gruñó contra su boca y respondió con el mismo fuego. Sus manos fueron a la cintura de ella, subiendo la falda del vestido rojo hasta la cadera. «Dios, Clara», gimió él, rompiendo el beso para besar su cuello, mordiendo la piel sensible, dejando marcas que vería al día siguiente. «Me vuelves loco. Eres una bruja. Y tú eres un animal celoso»,
susurró ella entre jadeos, arqueando la espalda mientras la mano grande de Magnus encontraba su camino hacia su ropa interior, apartando la tela para tocar su feminidad húmeda. Pero hoy me gustó verte pelear por mí. Siempre pelearé por ti. Mataría por ti, Clara, dijo Magnus, con una sinceridad aterradora, mientras sus dedos comenzaban a moverse dentro de ella con un ritmo experto, haciéndola gemir ruidosamente en el espacio cerrado del coche. Dime que eres mía. Dímelo. Soy tuya, gimió Clara, perdiendo la batalla contra su propio deseo, sintiendo como el placer estallaba en su vientre. Magnus. Estaban a punto de cruzar la línea, de consumar la reconciliación en el asiento de cuero de un coche en movimiento, cuando el teléfono de Magnus, que había caído al suelo en el fragor, comenzó a sonar insistentemente con un tono de emergencia exclusivo para seguridad. El sonido era estridente, cortando la atmósfera de lujuria como un cuchillo helado. Magnus intentó ignorarlo, besando los pechos de Clara, pero el teléfono no paraba. «¡Maldita sea!», gritó Magnus, separándose de ella, con el cabello desordenado y los labios hinchados. Recogió el teléfono. ¿Qué? Más vale que el edificio esté en llamas. Clara se arregló el vestido rápidamente, respirando agitadamente, con el corazón a mil. Vio cómo la expresión de lujuria de Magnus se transformaba en una de horror puro y absoluto. Su piel oscura palideció visiblemente. ¿Qué? Repítelo, dijo Magnus, con voz casi inaudible. No. Eso es imposible. Colgó el teléfono lentamente y miró a Clara. Había miedo real en sus ojos. Miedo de perderla de una forma que no tenía nada que ver con el divorcio. ¿Qué pasa, Magnus?, preguntó Clara, asustada por su reacción. Ha habido un atentado, dijo él, su voz temblorosa. Una bomba ha explotado en el edificio donde vivía Julián. El edificio que te obligué a abandonar. Clara se cubrió la boca con las manos, ahogando un grito. ¿Julián?, susurró con lágrimas en los ojos. No lo saben, dijo Magnus, tomando las manos de ella con fuerza, como si quisiera anclarla a la tierra. Pero Clara, la policía dice que el explosivo no estaba destinado a Julián. Encontraron una nota entre los escombros a medio quemar. Era una amenaza. ¿Para quién? Magnus la miró fijamente, con una intensidad devastadora. Para mí. La nota decía: Valerius, si crees que puedes tenerlo todo, estás equivocado. Primero destruimos tus juguetes, luego te destruimos a ti. Magnus apretó los dientes, dándose cuenta de la terrible verdad. Alguien intentó matarte, Clara. Pensaban que tú seguías allí con él. Mi obsesión por traerte de vuelta a casa, te salvó la vida hoy. Pero ahora, estamos en el punto de mira de alguien que no tiene miedo a volar edificios. El coche aceleró, cambiando de rumbo hacia una ubicación segura, mientras Clara y Magnus se miraban en la oscuridad, sabiendo que los juegos de seducción y celos acababan de convertirse en una lucha literal por la supervivencia. El peligro exterior había llegado para unirlos a la fuerza o destruirlos para siempre. Y Clara tuvo un pensamiento escalofriante. ¿Y si Julián estaba muerto por su culpa? ¿Y si esta era la verdadera prueba de amor? La mano de Magnus apretó la suya tan fuerte que dolía, pero esta vez, Clara no la soltó. El silencio en el interior del auto blindado era absoluto, solo roto por el sonido frenético de la respiración de Clara y el golpeteo incesante de la lluvia que había comenzado a caer, como si el cielo mismo llorara por la tragedia que acababa de ocurrir. La limusina se deslizaba a toda velocidad por la autopista, alejándose de las luces de la ciudad y adentrándose en la oscuridad de las colinas. Magnus no había soltado la mano de Clara ni un solo segundo. Su agarre era firme, desesperado, transmitiendo a través de su piel el mensaje que sus labios no podían articular: no te dejaré ir. Clara miraba por la ventana, con el maquillaje corrido y el corazón hecho pedazos. La imagen del edificio de Julián en llamas, que habían visto en las noticias en la pantalla del coche minutos después de la llamada, se repetía en su mente una y otra vez. ¿Y si está muerto?, susurró Clara, su voz quebrada por un sollozo seco. ¿Y si lo mataste, Magnus? Magnus se tensó. La acusación dolía más que cualquier golpe físico. Giró la cabeza y la miró, con los ojos llenos de una mezcla de culpa y ferocidad. Yo no puse esa bomba, Clara. Pero la bomba era para ti, contraatacó ella, girándose para enfrentarlo, la rabia superando al miedo. Esa nota. Valerius, primero destruimos tus juguetes. Julián no es un juguete, es una persona. Y ahora podría estar carbonizado porque tú decidiste jugar a ser Dios con nuestras vidas. Si yo hubiera estado allí, pero no estabas.
gritó Magnus, perdiendo la compostura por un instante, agarrándola por los hombros y sacudiéndola suavemente para que reaccionara. No estabas allí porque yo te saqué. Llámalo obsesión, llámalo locura, no me importa. Estás viva. Y mientras estés viva, puedo soportar que me odies, pero no podría soportar enterrarte. La intensidad de su declaración dejó a Clara sin aire. Vio en los ojos de ese hombre poderoso el terror puro y absoluto de la pérdida. No era solo posesión, era pánico. Magnus Valerius, el hombre que nunca temblaba, estaba aterrorizado de vivir en un mundo donde ella no existiera. El auto giró bruscamente y entró en un camino de tierra privado. Enormes puertas de acero se abrieron y revelaron una estructura moderna, de hormigón y cristal, escondida entre los árboles, el refugio de seguridad de Magnus. Vamos a bajar, ordenó él, recuperando su máscara de mando. Aquí estaremos seguros. Los muros están reforzados, hay guardias armados en el perímetro y sistemas de filtración de aire. Nadie entra y nadie sale sin mi huella digital. Clara bajó del coche, sintiendo que sus piernas de gelatina apenas la sostenían. La lluvia empapó su vestido rojo al instante, pegándolo aún más a su cuerpo. Magnus se quitó su saco de smoking y lo puso sobre los hombros de ella, cubriéndola, protegiéndola de los elementos como si fuera lo más preciado del universo. La condujo al interior de la casa, un búnker de lujo decorado con minimalismo frío. Apenas entraron, Rivas, el jefe de seguridad, se acercó con el rostro serio. Señor, tenemos noticias del hospital. Clara se soltó de Magnus y corrió hacia el hombre. Dígame, ¿cómo está Julián? Por favor, dígame que está vivo. Rivas miró a Magnus buscando permiso. Magnus asintió levemente, aunque su mandíbula se tensó al ver la preocupación de su mujer por otro hombre. El señor Mendoza está vivo, señora. Lo sacaron de los escombros. Tiene quemaduras de segundo grado y una pierna fracturada, además de inhalación de humo. Está en coma inducido, pero los médicos dicen que es fuerte. Sobrevivirá. Clara soltó un grito de alivio y se cubrió la cara con las manos, cayendo de rodillas al suelo de mármol. El peso de la culpa se levantó ligeramente, permitiéndole respirar de nuevo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Magnus se acercó a ella. No soportaba verla de rodillas por otro. Se agachó, la tomó en sus brazos y la levantó como si no pesara nada. Clara no se resistió, estaba agotada, emocional y físicamente. Él la llevó en brazos a través del salón, subió las escaleras hacia el dormitorio principal del refugio. La habitación era enorme, con una cama king size y una chimenea que se encendió automáticamente al detectar su presencia. Magnus depositó a Clara sobre la cama con una suavidad reverente. Se sentó a su lado y comenzó a quitarle las sandalias de tacón alto, masajeando sus pies doloridos. Está vivo, Clara. Voy a asegurarme de que reciba el mejor tratamiento, dijo Magnus, sin mirarla, concentrado en sus pies. He mandado traer al mejor especialista en quemaduras de Suiza. Pagará todos los gastos. Le reconstruiré el estudio. Le daré una vida nueva. Es lo menos que puedo hacer, ya que el ataque iba dirigido a mi nombre. Clara lo miró, sorprendida por la falta de arrogancia en su voz. ¿Por qué haces eso? Hace 2 días querías destruirlo. Magnus levantó la vista, y sus ojos negros brillaban con una vulnerabilidad nueva. Porque te importa. Y hoy, en ese coche, cuando pensé que esa bomba podría haberte matado a ti también, me di cuenta de que mi orgullo es estúpido. Si él te hizo feliz cuando yo te hice miserable, entonces le debo la vida, no el odio. Él te cuidó cuando yo fallé. Las lágrimas de Clara volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de sanación. Extendió la mano y tocó la mejilla de Magnus, sintiendo la barba rasposa de un día. Magnus, susurró. Tienes miedo. Tengo terror, admitió él, tomando la mano de ella y besando la palma con devoción. Tengo todo el dinero del mundo, Clara, pero me sentí el hombre más pobre y el más inútil cuando sonó ese teléfono. No quiero pelear más. No quiero juegos de poder. Te quiero a ti. El ambiente en la habitación cambió. El peligro había pelado sus capas superficiales, dejándolos expuestos, crudos y necesitados. Clara miró a su esposo, vio el arrepentimiento real, vio al hombre que amaba debajo del monstruo que había creado el dinero. Y sintió algo más, una necesidad imperiosa de sentirse viva, de confirmar que ambos estaban allí, respirando, sintiendo. Bésame, Magnus, pidió ella en un susurro ronco. Magnus no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se inclinó sobre ella,
pero esta vez no hubo violencia, solo un hambre profunda y reverente. Sus labios se encontraron con una urgencia desesperada. El beso sabía a lluvia, a lágrimas y a deseo acumulado durante años de soledad compartida. Las manos de Magnus fueron al cierre de su vestido rojo. ¿Puedo?, preguntó contra su boca, dándole el control, algo que nunca había hecho antes. Quítamelo, jadeó Clara. Quítamelo todo. Quiero sentirte piel con piel. Quiero borrar el miedo con tu cuerpo. Magnus bajó el cierre lentamente. El vestido cayó, dejando a Clara expuesta en su ropa interior de encaje negro. Magnus gimió al verla. Su piel oscura brillaba bajo la luz del fuego, sus curvas eran una tentación mortal. Eres perfecta, murmuró él, recorriendo su cuerpo con manos temblorosas, adorando cada cicatriz, cada marca, cada centímetro. Se quitó la camisa, revelando su torso ancho, musculoso y lleno de tensión. Clara, si empezamos esto, no voy a parar. Voy a hacerte el amor hasta que amanezca. Voy a marcarte. Voy a recordarte a quien perteneces, no por contrato, sino por alma. Hazlo, ordenó ella, tirando de él hacia la cama. No hables más. Ámame, Magnus. O destrúyeme. Pero hazme sentir algo. Lo que siguió fue una explosión de pasión contenida durante demasiado tiempo. No fue solo sexo, fue una conversación de cuerpos que se pedían perdón y se reclamaban. Magnus la tocó con una intensidad casi dolorosa, sus manos grandes abarcando sus caderas, sus labios recorriendo su cuello, sus pechos, su vientre, bajando cada vez más, decidido venerarla como a una diosa. Dime que me perdonas, suplicó él entre besos, mientras separaba sus piernas con suavidad pero con firmeza. Cállate y bésame, respondió Clara, arqueando la espalda cuando él la llenó. Fue un acto salvaje, primario, lleno de sudor y palabras sucias susurradas al oído. Eres mía, gruñía él. Soy tuya, gemía ella, aferrándose a sus hombros anchos, clavando sus uñas en su piel, dejando marcas que luciría con orgullo al día siguiente. Se movieron al unísono, encontrando un ritmo perdido, redescubriendo la química explosiva que los había unido años atrás. Esa noche no hubo malentendidos, ni frialdad, ni soledad. Solo hubo dos personas amándose con la desesperación de quien ha visto la muerte a los ojos. Horas después, cuando la tormenta afuera había amainado pero la lluvia seguía golpeando suavemente los cristales, Clara yacía acurrucada en el pecho desnudo de Magnus. Él le acariciaba el cabello distraídamente, mirando el techo. ¿Quién crees que fue?, preguntó Clara, rompiendo el silencio cómodo. Magnus suspiró, su pecho vibrando contra la espalda de ella. Alarcón. Ese desgraciado de la fiesta. Tiene las conexiones y el motivo. Me odia porque le quité el mercado asiático el año pasado, y hoy lo humillé en público. Cree que atacando mi vida personal me debilitará. ¿Y tiene razón?, preguntó Clara, levantando la vista para mirarlo a los ojos. ¿Te ha debilitado? Magnus la miró y sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. No. Me ha dado un motivo para ser más letal. Antes peleaba por dinero. Ahora peleo por mi familia. Y nadie toca a mi familia y vive para contarlo. En ese momento, Clara sintió una extraña punzada en el bajo vientre. No era dolor, sino una sensación de vértigo, seguida de una náusea repentina que la obligó a sentarse de golpe en la cama. ¿Clara? ¿Qué pasa? Magnus se incorporó alarmado, tocándole la espalda. Me siento mareada. Clara se llevó la mano a la boca, pálida bajo su tez oscura. Creo que voy a vomitar. Corrió hacia el baño del refugio. Magnus la siguió de inmediato, sosteniéndole el cabello mientras ella devolvía la cena. Cuando terminó, se lavó la cara, temblando. Magnus le pasó una toalla, mirándola con preocupación clínica. Debe ser el estrés. O la comida de la gala. Llamaré al médico, dijo Magnus, sacando su teléfono. No, espera, dijo Clara, apoyándose en el lavabo, mirándose al espejo. Algo en su reflejo le llamó la atención. Sus ojos brillaban de una manera diferente. Sus senos le habían dolido más de lo normal cuando Magnus los tocaba. Y entonces hizo los cálculos mentales. Su periodo tenía 2 semanas de retraso. Con todo el drama de la separación, el apartamento de Julián y la guerra con Magnus, lo había olvidado por completo. Magnus, dijo ella, girándose lentamente. ¿Qué? ¿Te duele algo? Él estaba listo para llamar a una ambulancia. No. Clara tragó saliva. Hace 2 meses, antes de que yo me fuera de casa. Esa noche que llegaste borracho después de cerrar el trato en Tokio,
Sí, lo recuerdo. Fue la última vez que dormimos juntos antes de que te fueras. Me porté como un idiota al día siguiente. Lo siento. No usaste protección, Magnus. El silencio que cayó en el baño fue denso. Magnus parpadeó, procesando la información. Sus ojos bajaron instintivamente al vientre plano de Clara, oculto ahora por la bata de seda que se había puesto. ¿Estás diciendo que? Su voz era apenas un hilo. Tengo un retraso. Tengo náuseas. Y mis pechos me están matando. Magnus se quedó petrificado. Durante años había dicho que no quería hijos, que eran una distracción, una debilidad. Había dicho que su legado era su dinero. Pero ahora, mirando a la mujer que casi pierde, y pensando en una parte de él y de ella creciendo dentro, sintió que el mundo se detenía. Lentamente, como si tuviera miedo de romperla, Magnus extendió la mano y la posó sobre el vientre de Clara. Su mano grande, caliente y poderosa temblaba. ¿Un hijo? Susurró, y una lágrima solitaria, la primera que Clara le veía derramar en 5 años, rodó por su mejilla oscura. ¿Vamos a tener un hijo? Quizás, dijo Clara, con la voz llena de emoción. Tenemos que hacernos una prueba. Pero lo siento aquí dentro. Magnus cayó de rodillas frente a ella en el suelo frío del baño, abrazando sus caderas, hundiendo la cara en su vientre. Perdóname, Clara. Perdóname por todo. He sido un ciego. He estado persiguiendo sombras cuando tenía el sol en mi casa. Te juro, por mi vida, que a este bebé no le faltará el padre que yo nunca tuve. Y no le faltará el amor que te negué. Voy a cambiar. Lo juro. Clara acarició la cabeza de su esposo, sintiendo como el monstruo se deshacía entre sus manos para dar paso al hombre. Levántate, Magnus, dijo ella suavemente. No tenemos tiempo para llorar. Tenemos un enemigo ahí fuera. Si vamos a traer a este niño al mundo, tenemos que asegurarnos de que sea un mundo seguro. Magnus se levantó, y la transformación fue aterradora. Ya no había miedo en sus ojos, solo una determinación asesina. Rivas, dijo al teléfono con voz gélida. Localiza a Alarcón. No quiero abogados. No quiero demandas. Prepara el equipo táctico. Voy a ir personalmente a darle las gracias por intentar matar a la madre de mi hijo. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Justo cuando Magnus colgaba el teléfono y se preparaba para la guerra, la pantalla del televisor en la habitación se encendió con un boletín de noticias urgente. Última hora. Escándalo financiero sacude a Empresas Valerius. Documentos filtrados vinculan a Magnus Valerius con lavado de dinero y tráfico de influencias. La policía ha emitido una orden de captura inmediata. Clara y Magnus se miraron horrorizados. Es una trampa, dijo Magnus, comprendiendo la jugada maestra. Alarcón no solo quería matarme con una bomba. Tenía un plan B. Me está incriminando para quitarme todo. Mis cuentas van a ser congeladas en minutos. Clara, si me arrestan, te quedarás sola y desprotegida. No me voy a quedar sola, dijo Clara, tomando la mano de él. Estamos juntos en esto. Tú dijiste que eras capaz de incendiar el mundo. Bueno, cariño, parece que el mundo ya está ardiendo. Es hora de que les enseñemos cómo se sobrevive en el infierno. No, dijo Magnus, caminando hacia la caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacando fajos de dinero en efectivo y pasaportes falsos. Tienes que irte. Tienes que irte del país. No voy a permitir que te metan en una celda estando embarazada. No te voy a dejar. Gritó Clara, agarrándolo del brazo. Juraste que éramos un equipo. Y lo somos. Magnus la agarró de la cara con ambas manos, mirándola con intensidad desesperada. Pero el trabajo de un padre es proteger. Rivas te llevará a una pista privada. Hay un avión esperando para llevarte a una isla en el Caribe donde no hay extradición. Yo me quedaré. Yo limpiaré mi nombre. Y cuando sea seguro, iré por ti. Magnus, por favor, hazlo por él, dijo Magnus, poniendo la mano en el vientre de ella una vez más. Hazlo por nuestro hijo. Clara lloró, pero sabía que él tenía razón. La policía estaría allí en cualquier momento. Se dieron un último beso, un beso que sabía a despedida eterna, a promesa rota y a esperanza desesperada. Te amo, Magnus. Vuelve a mí. Siempre. Aunque tenga que arrastrarme desde el infierno, volveré. 5 minutos después, Clara estaba en un helicóptero despegando bajo la lluvia, viendo cómo las luces de las patrullas de policía rodeaban el refugio. Vio desde el aire cómo sacaban a Magnus esposado,
con la cabeza alta, digno y fiero incluso en la derrota. El hombre que la trató con indiferencia ahora se sacrificaba por ella. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Magnus y Clara es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.